Comunicado. Buenas noches. El grupo experimental de pensamiento experimental Soy Cuyano se encuentra aquí en la imperiosa obligación de advertirles. Nada de lo que ocurra aquí esta noche ha sido previsto. No se suponía que tenía que pasar. No lo esperábamos. Es un error, váyase. Las aclaraciones que se harán a continuación tienen por objeto predisponer amablemente a nuestro público para que asista pasivamente al diagnóstico que se va a realizar. Petrular indica mórtico, constituye nada más ni nada menos que la fase preliminar de la programata inducativa nueva. Por supuesto, no ha sido pensada ni planeada, es la emergencia de una caducidad. Es lo futuro ocurriendo, literalidad de lo literal, vida petrular. En consecuencia, el ordenamiento numérico que prosigue tiene únicamente una función pedagógica. Se solicita activar modo cerebral asentir. Sus sonrisas nerviosas servirán como signo de consentimiento. 1. No pretendemos nada de ustedes, no prometemos nada de nosotros. Simplemente haremos nuestro trabajo. Ustedes indefectiblemente harán el suyo. Pedirles que se relajen y no entiendan nada de nada es subestimarlos. Insistimos, no se les pide nada, eso es todo. 2. Literal significa eso mismo. No podemos simular, no sabemos actuar, somos incapaces de transformarlos en algo que no son. Si advierten que están siendo engañados es porque están siendo engañados. Si nos creen es porque estamos diciendo la verdad. Si no lo hacen es porque ustedes no están aquí, aunque crean que están. Por favor, no nos atribuya sus propias creencias. Sea tolerante con los intolerantes. Número 3. El experimento petrular requiere un ambiente aséptico, controlado, ordenado según rigurosos dispositivos de irrealidad. Por eso se ha dispuesto el cierre con candado de las puertas de salida de la sala y la observación constante de los presentes mediante sistemas electrónicos. Estas facilidades restrictivas tienen una intención educativa y no deben asustarlo. Usted se puede ir cuando quiere o, lo que es lo mismo, usted no se puede ir. Número 4. Los integrantes de Soy Cuyano son la expresión de lo más granado de la academia, la ciencia y la cultura decadente moderna. Hombres probos y experimentados en las misteriosas artes de la reproducción del saber. Si en el transcurso de la presentación alguno de ellos conceptualiza el carnaval, ustedes, inmediatamente y sin pensarlo, inicien los movimientos neuronales necesarios para apretar el pomo. Número 5. Toda suposición de una deferencia personal de los integrantes del grupo experimental para con el público aquí presente solo puede ser atribuida a la debilidad constitutiva de este último en tanto tal. Dicho de otro modo, solo quieren ser queridos. Han venido en búsqueda de amor, de comprensión, entendimiento, palmaditas en la espalda, frasecitas tiernas, un caldito caliente, una mamada, una peli en DVD. Pues no. El moldeado de vuestra personalidad utilitaria requiere de la fría impersonalidad del laboratorio. ¿O usted creía que el guardapolvos escolar era para que no se mancharan los chiquitos con témpera? No seamos ilusos. Son los alumnos los que pueden contaminar el ambiente. 6. Por último, petrular indica mórtico es incomprensible, inasignable. No es una obra, no es una ficción, no es una metáfora. Es estrictamente real. Se puede desgarrar y Soy Cuyano no cuenta aquí con los medios necesarios para asistirlo si se esfuerza en dotarlo de sentido. De acuerdo a esto, toda disquisición, interpretación, referencia, crítica, duda, disquisición, confusión, enojo, certeza, precisión o conocimiento que aquí se pudiera generar es solo producto del laxo seguimiento de las reglas que han sido enunciadas. Soy Cuyano, se excusa con esta aclaratoria a viva voz comunicado y se hace cargo de absolutamente nada. Su angustia
será potencia. Muchas gracias por dejarse. Esto es una clase. Buenas noches. Continuamos. La clase pasada habíamos empezado a ver algunos fenómenos vinculados con lo que dimos en llamar el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Para eso estoy acá, para ilustrarlos, para darles una historia de lo que el pensamiento sea. En principio vamos a hacer una historia de lo que es la filosofía, que es la disciplina que se ha ocupado de develarnos, de ilustrarnos qué es el pensamiento. Me gusta pensar el pensamiento como una especie de animal ajeno, pero no es lo que la historia oficial nos indica. Comenzamos, como siempre, con los benditos griegos, que, como dice Borges, nos han transmitido la costumbre de conversar y desde ellos hemos seguido conversando. ¿Quién patea la pelota inicial? ¿Cómo empieza este partido? Tales. Tales de Mileto. Primer filósofo, discutible. Algunos sabios vernáculos, por ejemplo, el señor Conrado Eggersland manifiesta que el señor Homero, obviamente anterior, apela a algunos tipos de explicaciones que eluden el mito, con lo cual estaríamos ubicados en un plano filosófico también. La empresa humana no solo se enfrenta al destino, a los hados, sino que se permite reflexionar, elegir la mejor táctica, la mejor estrategia. Pero seamos oficialistas y olvidémonos de Homero y su ceguera. ¿Arrancamos con Tales? Arranquemos. ¿Qué decía Tales? Una profesora me dijo una vez que Tales decía que todo provenía del agua, que el agua era lo constituyente de todo. Y en una explicación aventurada dijo que la ciudad de Mileto, importantísimo puerto del Mediterráneo, daría explicación de este enamoramiento de Tales hacia el agua. Yo pensaba, si Tales hubiera sido africano, sería la arena quizás lo que hubiera subyugado su pensamiento. No importa. Lo que quiero que veamos es que esta es una historia muy antigua, porque el tema de hoy tiene que ver con una palabrita que nos atosiga día a día, que es la verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? Para eso tengo que apelar a estos amigos, a estos antiguos amigos, a estos polvorientos amigos. Se ubica a Tales entre la categoría de los pensadores presocráticos. Alguien dijo que esto era bastante ridículo. Era como considerar a Hegel premarxista, como considerar a Marx pre-nietzscheano. Entre los pensadores pre-nietzscheanos está Carlitos Marx. De hecho, fue recién en el siglo XX en donde toman una importancia notoria los pensadores presocráticos, que
empiezan a tener alguna serie de reflexiones en cuanto a la cosmogonía, dar cuenta de aquello que constituía el contexto. ¿Cómo damos cuenta del cosmos? Y acá hay una petición de principio. ¿Cuál es? Que hay un cosmos. ¿Y por qué es una petición de principio esto? Porque ellos partían de la noción, partían de dos nociones, de que esto implicaba un orden. Y había otra noción más poderosa, mucho más poderosa, que lo que se decía, que lo que el hablante decía, que el atreverse a hablar no era otra cosa que una expresión de esto. Digamos que la palabra estaba a la altura de la manzana. Tenía la misma carta de ciudadanía. Partían de esto, de esta hermosa idea. No se sentían extranjeros como nosotros. Se sentían parte y querían insertar esta cosa que con los siglos se transformó en un virus, querían insertarlo como si fuera una proteína en la naturaleza, la palabra. ¿Y qué nombre le dieron a la palabra? Disculpen la letra. Logos, logos, logos. El logos es la expresión humana de un orden subyacente, señores. Y acá empezamos todos a temblar. Con lo cual no se puede decir cualquier pavada, cualquier estupidez. Porque lo que se dice forma parte de lo natural. ¿Me siguen hasta acá? Hago espacio en este maravilloso rectángulo. Bien. ¿Qué es el logos entonces? Todavía estamos tratando de develar qué es el logos. La violencia de la traducción nos da una ramificación de significados. Entonces esto podría significar razón, también discurso, también una suerte de orden. Los exponentes más interesantes de este logos son Parménides y Heráclito, presocráticos. Falsamente puestos en oposición, diría Giorgio Colli. ¿Por qué falsamente? Bueno, Heidegger explica en Introducción a la Metafísica que tanto uno como el otro estaban hablando de lo mismo. Léanlo. Parménides hablaba de un ser. Digamos, Parménides es el padre de la escuela eleática y sostiene la quietud, la perfección, la esfericidad del ser. Y allí su perfección. Vean la distancia en nuestra concepción, en donde la perfección se vincula con un infinito inabarcable. La perfección era algo cerrado para ellos. ¿Por qué? Porque si el logos es expresión de lo natural y esta facultad de hablar tiene adecuación correcta con el entorno, no hay por qué concebir nada que exceda el ámbito del pensamiento. Entonces es pensable el todo. Era el ser uno, absolutamente quieto, uniforme. Heráclito, en cambio, hablaba del devenir. El logos heraclitio era un logos polémico, de polemos, guerra.
todo estaba en tensión. Todo estaba en tensión. Y la explicación y la expresión de ese logos se manifestaba mediante esta tensión universal, de la cual el hombre también formaba parte, porque esta esquizofrenia de la urbe moderna era absolutamente desconocida para ellos. Recuerden la definición de Aristóteles de hombre, recuerden esa definición natural. Digamos, el hombre es un ente, un animal más que llega a un lugar que se llama polis, y ahí accede a la totalidad y a la plenitud de su naturaleza. Falsa oposición. Falsa oposición. Ahora quiero detenerme en una flechita que sale de aquí, de esta quietud inamovible. Una Z pongo. Zenón de Lea. El amigo Zenón. Como dirán en el barrio, Zenón vino para armar quilombo. Introdujo y le dio legalidad a lo que nosotros conocemos como paradoja. ¿Qué es una paradoja? O antinomia, si hablamos del género. Nomia, nomos. Se ve, ley. Paradoja, de doxa. Opinión. Una suerte de oposición, se podría decir, tanto para la partícula negativa como anti, también otra partícula negativa, de lo regulado. De lo regulado. ¿Y qué es lo regulado? El nomos, la ley, o la doxa, la opinión, que es otra ley. La opinión es otra ley. ¿Cómo introduce Zenón las paradojas? Obviamente mediante ese flujo natural que habían descubierto los griegos, que era la palabra. ¿Cómo la introduce? Bueno, a través de ejemplos, a través de relatos. Y me interesa que ustedes vean, porque la clase pasada no lo entendieron, evidentemente se fueron perplejos, no lo entendieron, me fui triste. Quiero que vean qué ocurre aquí con las paradojas. ¿En qué consiste esto del relato? Aquiles, la tortuga, la flecha que no llega, el corredor que no accede a recorrer toda la distancia en el estadio. Algo imperdonable para un griego. Como un atleta no va a cumplir, no va a llegar a la meta. Precisamente me detengo en el ejemplo del estadio. Sencillísimo, para que no se vayan perplejos ustedes y no vuelva a irme compungido yo. Y acá tenemos al corredor, ¿no? Esbelto él, efebo él. Este corredor intenta llegar a la meta. Digamos que intenta llegar a la mitad, un medio. Para llegar a la mitad, tiene que llegar a la mitad de la mitad. La mitad de la mitad que
Proposición subbase 1. Condición petrular. Nos circunda y arrastra un gran río, el que llamamos vida, naturaleza, historia, humanidad. Esta corriente vertiginosa nos da sentimientos, opiniones y pensamientos, y luego nos los vuelve a quitar. Aquel que consigue no estar sometido al arrastre y consigue acuñar por sí solo un pensamiento, aquel es un individuo, en el mejor sentido de la palabra. Proposición subbase 1. Condición petrular. Nos circunda y arrastra un gran río, el que llamamos vida, naturaleza, historia, humanidad. Esta corriente vertiginosa nos da sentimientos, opiniones y pensamientos, y luego nos los vuelve a quitar. Aquel que consigue no estar sometido al arrastre y consigue acuñar por sí solo un pensamiento, aquel es un individuo, en el mejor sentido de la palabra. Proposición subbase 1. Condición petrular. Nos circunda y arrastra un gran río, el que llamamos vida, naturaleza, historia, humanidad. Esta corriente vertiginosa nos da sentimientos, opiniones y pensamientos, y luego nos los vuelve a quitar. Aquel que consigue no estar sometido al arrastre y consigue acuñar por sí solo un pensamiento, aquel es un individuo, en el mejor sentido de la palabra. Tal individuo es, para sus semejantes, un terrible, como decían los antiguos, aunque los modernos no parecen tener este miedo, tal vez porque no es frecuente que tengan que vérselas con un individuo. Todo conecta con todo, algo con algo, juego y violencia, violencia y juego. Punto alógico, B1, protosímbolo, base conceptual. ¿Qué es el individuo? Un árbol, un animal, un hombre. Nada absoluto, ciertamente. Nada autónomo, elemental. Todo lo más refleja algo que, traducido a una categoría de la abstracción, se podría llamar múltiple. El individuo es un grupo de representaciones conectadas en el tiempo y en el espacio que aparecen unificadas por un principio externo. Ninguna representación posee un principio interno. Conectar algo con algo. Uno de los conceptos más estólidos del presente es la libertad de la cultura. Si cultura significa científicos, filósofos, artistas, es imposible ignorar cómo actualmente la propia vida de todos ellos
esté dirigida de manera decisiva y no genérica por el Estado o en cualquier caso por el poder mundano. La libertad de la cultura es la que el Estado le concede, o sea, es una servidumbre a la que el poder político le permite alardear de orgullosa autonomía. Expansión del universo, fragmentación. No sabemos dónde se detiene el influjo de una palabra, no sabemos dónde empieza el flujo, no sabemos cuándo ocurrirá el reflujo. El problema es que vemos salir al sol. Ahora que todos los tabúes han sido superados, ridiculizados, solo queda eliminar la hipocresía. Pero la hipocresía es el último baluarte donde la fuerza de la moral, rastreada por todas partes, ha encontrado su refugio. Qué buenísimo. En la actualidad, la gran filosofía parecería contar con un terreno más favorable que hace un siglo. Próximo está el Dios y arduo es aferrarlo. El momento en que desciende el velo entre nosotros y las cosas. El pacto originario entre la mente y la materia fue firmado sobre las aguas. También a los dioses del Olimpo les aterroriza la violación de un juramento pronunciado sobre las aguas del Estige. Existe un vínculo perpetuo entre las aguas y la verdad. Sin embargo, ¿por qué justamente aquello que no deja de fluir, que siempre cambia de forma, que no se puede aprender, debe coincidir con la inamovible precisión de la palabra que nombra aquello que es? Este es el misterio de Varuna, su oscuridad última que lo hace el más distante de entre los dioses. Combate al nexo de causalidad. Relación causal. Sensación. Furia de las mezclas, la mezcla. Arrancar al cielo la nube de la necesidad.
el sacrificio, repetir lo irreversible. Por eso, cuando estamos en el ámbito de lo adánico, podemos establecer una analogía con lo pagano. Veníamos diciendo, recuerden la noción de pecado, recuerden la noción de pecado, pero la noción de pecado que da Ananda Coomaraswamy. ¿Qué dice Ananda Coomaraswamy? Dice, bueno, no se angustien, no se angustien con el pecado. El tema del pecado tiene que ver con un yerro, ¿no? Me equivoco, apunto para allá y la flecha sale para allá. Me equivoco, errar. Es un problema nociológico de elección de medios, simplemente, que después de 2000 años de misa se ha vinculado muy sabiamente a nivel institucional político con la categoría de la culpa. No importa, ya pasó. Bueno, entonces estamos aquí. La versión pagana también hay una irrupción y es el logos del que estábamos hablando al principio de la clase. Irrumpe algo, hay una caída. Hay una caída de los ojos del griego perezoso en el contexto del mundo. Hay una caída del cuerpo de Adán en su conciencia de la desnudez. Hay una caída, hay un cambio. Me interesa la palabra cambio. Y volvemos siempre al amigo Zenón. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice Zenón? ¿Qué es lo que dice Zenón, alumnitos? Lo que dice Zenón es lo siguiente, sin decirlo.
Poética, didáctica de un ser despreciable, un ente abominable, encantador de serpientes, manipulador, discapacitado en las artes de la composición, vulgar, inseguro, pedante, soso, culpable de culpa ajena y traicionero sin causa aparente, berreta, sordo, chanta, corto, nabo. Oh profesor, aquí te entrono, gracias, volved a hacerlo por mí. Tu casta es la de los sacerdotes, la de los intérpretes y representantes de la palabra ajena, los que saben del método y de la puesta en escena, los que estiran hasta el hartazgo secretos que no conocen, los del origen chicloso, del origen, los que reproducen, los que no conocieron el babear soberano, los que ni lo buscan ni se dejan encontrar por él, los que maman leche agria, Coca-Cola caliente y sin gas. Tu víctima has sido tú mismo, los nosotros y los ellos que patinan hacia el filo de tu vana poética. Los nosotros y los ellos somos tú mismo, víctimas y verdugos. Tú mismo, precisamente la víctima de tan preciso accionar. Un dispositivo perfectamente aceitado, ajustado durante 2500 años de prueba y error, machacando y machacando y machacando para lograr la victoria sobre tú mismo. Ganaste, inventasteis el tú mismo sin el tú. Desaparecisteis lo musical. Reproduces, robotizas, utilizas, culpabilizas, educas. Oh maestro, perdona nuestra ignorancia, dime qué debo creer. 2. Especiario. Espécimen número 1. Intérprete de la palabra de Dios en versión cura cristiano. Soy aquel que sabe que Dios castiga a los que no escuchan en mí su plan perfecto. Soy verdaderamente aquel a quien tu cuerpo desea. Y no te darás cuenta jamás que tu cuerpo me asusta, me atrae, me calienta, me debilita, me matará. Espécimen número 2. Intérprete de la voz de la mayoría en versión representante legislativo. Soy aquel que entiende que tus pulmones no te pertenecen, le pertenecen a la mayoría y ésta los hará sanos y limpios. Por la culpa, por la fuerza, por el filtro, por el 30% cerrado y con extractor. Espécimen número 3. Intérprete de la razón instrumental en versión maestro de escuela. Soy aquel a quien han certificado para que repitas impostando mi voz con el tono oficial de saber que 1 más 1 es 2, que Plutón no es un planeta, que el limbo es cosa vieja y no va más con los tiempos que corren. Espécimen número 4. Intérprete del deseo del robot en versión de gerente de marketing. Soy aquel que ha visto el auto que corresponde a tu trabajo, el trabajo que corresponde a tu cara, la cara que corresponde a tu barrio, el barrio que corresponde a tu guerra, la guerra que corresponde a tu amor, el amor que corresponde a tu ropa, la ropa que corresponde a tu sexo, el sexo que corresponde a tu salud. Soy aquel de las bondades del Actimel. 3.
Manual de procedimientos para calificaciones del licenciado Fagundes, profesor de teoría de la militancia triste de la Facultad de Filosofía y Letras de Puan. Tabla de conversiones. Apartado primero, tipología de los alumnos. Ejemplos. 1. Jovencita de Barrio Norte que estudia letras en la UBA porque su papá es juez de la Corte Suprema. 2. Profesional exitoso, ingeniero civil que regresa a la facultad a estudiar una carrera que tenía pendiente en mi vida porque yo siempre escribí. 3. Adolescente recién llegado de Catamarca que trabaja en un bar y vuelve a su provincia en Semana Santa y Año Nuevo. 4. Estudiante sueca de intercambio con muchos euros y ropa del día anterior sucia de tanto conocer argentinos. 5. Joven de Parque La Llama que acaba de terminar el secundario, sin aspiraciones. Apartado segundo. Conmiseraciones y consideraciones. A saber, A. Expresa ansiedad, miedo, nervios o alguna debilidad sospechosa. Un punto menos. B. Si demuestra que sufrió lo suficiente y que realizó un esfuerzo por encima de sus posibilidades, un punto más. C. Si posee algún tipo de disminución motriz o física, sin rasgos mongoloides, que deba ser protegida según recomienda organismo internacional, 2 puntos más. D. Si supera en erudición al profesor, 0 puntos y repreguntar. Cada trampa en la que cae, un punto menos. E. Si está escotada y es bonita, un punto más por cada pregunta fácil que se hace. F. Si se observa posibilidad de brote psicótico durante el examen, un punto más. Si se observa que el brote puede tenerlo después del examen, fuera del aula, un punto menos. Si brotará solo en su casa más tarde, 5 puntos menos. G. Si repite lo que el profesor dijo en clase, ver apartado tercero. Apartado tercero, filtro de contexto. Profesor tuvo una buena noche anterior, durmió mucho, cogió bien y es principio de mes. Hándicap general de 4 puntos. Apartado cuarto, logaritmo de comparación. Se calificará en función de una medida establecida derivada del enunciado de Rice. A saber, el examen del alumno que continúa será peor si el de 2 alumnos atrás fue mejor. De la misma manera, el examen del alumno inmediatamente anterior será mejor si el que continúa se enmarca en el ítem F del apartado segundo. Posibilidad de brote psicótico. Apartado quinto. Definición de la alquimia examinal. Disciplina que transforma sentencias, saberes y actitudes en un número natural. Cuadrícula de sensaciones. Ordenamiento burocratizado de la repetición enciclopédica. 4. Política. Yo, profesor, encarno el saber, el cómo decir, la forma del hacer. Yo les indico a aquellos que necesitan para encarar la vida útil. Yo los elevo de la informidad del balbuceo hacia las alturas de la articulación. Por mí construirán puentes, por mí descubrirán fórmulas, por mí conquistarán mujeres y hombres, ganarán dinero, manejarán autos caros, salvarán vidas en África, en el Chaco, en el vientre, en el tubo del Sash. Yo los llevo a un lugar que ni yo conozco, pero del que me han dicho que estuve ahí. Los limpio, los pulo, les entreno, les pongo onda, los maltrato por su bien. Yo, profesor, bueno. Yo, profesor, verdadero. Yo, profesor, profesor. Yo, profesar. 5. Petrular. Entrada número E de la programata inducativa nueva. Se separará nominalmente a la inducación nueva, auténtica educación o cultura, de la educación clásica, educación utilitaria o cultura espuria. Todo conocimiento con arreglo a un fin, reparación de laderas, fabricación de aviones, construcción de puentes, curación del Parkinson, defensa del imputado, confección de estadísticas, será llamado actividades prácticas utilitarias. Toda designación de tipo cultural le será ajena. La escuela, la universidad y el posgrado no educan, sino que entrenan. Sus representantes serán bien pagos y se los considerará de una casta inferior e impura. ¿Quedó claro? Porque esto ya no sé cómo hacer para que lo comprendan, digamos. Habíamos hablado ya bueno, nada, Metexis por un lado, que es la versión pagana, imagen y semejanza, que es la versión cristiana, etcétera. Bueno, el demonio, inventor de la Metexis, precisamente era un joven ateniense
de nombre Aristócles, pero como parecía que tenía frente amplia o eran los hombros anchos, no sé, le decían Platón. Le decían Platón, el Platón era el apodo de este muchacho. Entonces vemos que tanto en la versión cristiana, cuando dice, ¿cómo hace Dios al hombre? ¿Cómo hace Dios al hombre? Yo estoy cansado de tener que hacer estas preguntas y que ustedes se me queden mirando como si les estuviera preguntando el volumen de una luna de Saturno. Pero es sencillo. ¿Cómo hace? Lo hace a su imagen y semejanza, precisamente. Precisamente lo hace a imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza es el problema que nos convoca. Es el problema que nos convoca. Perdón que me exalte. ¿Por qué? Porque es lo mismo. De un lado, de la versión cristiana, digamos, el planteo hebreo habla de un ámbito ultramundano que refleja, y lo reflejado es lo imperfecto. Por eso Adán cae. Y del lado ateniense está la metexis, hay una participación, porque el pensamiento no es adecuado para explicar el cambio, ya lo decía Zenón. Y hay un artículo muy ilustrativo sobre el tema del pensamiento y el movimiento, en donde Borges explica claramente esto. Dice, Zenón es incontestable, salvo que confesemos la idealidad del espacio y del tiempo. Clarísimo, clarísimo, pero como ustedes no lo entienden, voy a tener que explayarme. Conocemos la escena. Hay hombres reunidos y alguien que les narra un relato. No se sabe aún si estos hombres reunidos forman una asamblea, si son una horda o una tribu. Pero nosotros les llamamos hermanos, porque están reunidos y porque escuchan el mismo relato. No se sabe aún si el que narra es uno de ellos o si es un extranjero. Decimos que es uno de ellos, pero diferente a ellos, porque tiene el don o simplemente el derecho, a menos que sea el deber, de relatar. Ellos no estaban reunidos antes del relato, es la narración del relato la que los reúne. Antes estaban dispersos, es al menos lo que cuenta, algunas veces, el relato, codeándose, cooperando o enfrentándose sin reconocerse. Pero uno de ellos se inmovilizó un día, o tal vez vino de improviso, como regresando de una prolongada ausencia, de un exilio misterioso. Se inmovilizó en un lugar singular, aparte pero a la vista de los demás, en un cerro o un árbol hendido por el rayo, y emprendió el relato que reunió a los otros. Conocemos bien esta escena. Más de un narrador nos la ha contado, después de habernos reunido en fraternidades eruditas, destinadas a saber lo que fueron nuestros orígenes. Nuestras sociedades, nos han dicho, provienen de estas mismas asambleas y nuestras creencias, nuestros saberes, nuestros discursos y nuestros poemas provienen de estos relatos. Llamaron a estos relatos mitos. La escena que conocemos bien es la escena del mito, la escena de su invención, de su narración y de su transmisión. No es una escena entre...
Qué buena, humano. La autorreferencia, bueno, cuando llegamos a... nace Jesús. Entonces hay un evento muy importante que ustedes no alcanzan a vislumbrar. Porque hay un paralelismo entre la perspectiva filosófica y la perspectiva bíblica. Entonces Jesús va caminando y parece que están por apedrear a una mujer. Van a apedrear a una mujer. Y Jesús habla. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? Tampoco lo saben, bueno. Lo que dice Jesús es esto precisamente. Es lo mismo que dice Zenón, pero con otras palabras. Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Introduce una paradoja. Introduce la imposibilidad de que la moral sea autorreferente. La moral no puede ser autorreferente. Cuando la moral es autorreferente genera la paralización. Y claro, los cagó, se paralizaron y no la mataron a piedrazos. Lo que pasa es que Jesús entendía que el problema era el problema entre el lenguaje y mundo, ¿no? Y que cuando el lenguaje se refiere al lenguaje, estamos en problemas. Estamos en problemas. Entonces, aquí lo que viene a continuación es algo que ya no tengo ni siquiera esperanza de que entiendan, pero que lo voy a intentar explicar, que es el problema de la verdad. ¿Qué es el problema de la verdad? El problema de la verdad, hay dos grandes teorías hasta donde me han informado. Una, en donde la verdad, digamos, partamos de esta premisa, la verdad es una propiedad. Es una propiedad que tienen las proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Son entidades susceptibles de que se predique verdad o falsedad. Estamos en esta lógica binaria, que él conocía. Él sabía que los iba a meter en una contradicción. Y cuando el hebreo se mete en una contradicción, se queda quieto. No importa. Sigamos. Verdad. ¿Qué queremos decir cuando decimos que algo es verdad? ¿Qué queremos? Y esto sí, esto ya me río porque es inaccesible a ustedes. Entonces, pero en mi vocación docente es más importante que ustedes, entonces yo voy a tratar de explicarle igual. Acá lo que se produce es lo siguiente. Yo les voy a dar una serie de ejemplos ramplones, simples, para que ustedes intenten develar esto. Yo doy una sentencia. Julio César fue asesinado. Julio César fue asesinado, sí, precisamente. Bien. Ahora voy a decir otra cosa. Voy a decir 2 más 2 es igual a 4. Y no digo 2 naranjas más 2 naranjas son igual a 4 naranjas. Digo esto. Entonces quiero que se me entienda. ¿Qué otra cosa puedo decir? Puedo decir A es igual a A, el amado principio de identidad aristotélico que nos cagó la vida, ¿no? Pero no importa. A es igual a el principio de identidad. Bueno, esto sí. ¿Qué puede... wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío!
se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Hola amigos, esto es Descargas Espirituales. Hoy voy a leer el discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los cardenales, arzobispos, obispos y prelados superiores de la Curia Romana. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que Él ama. Apacienta mis ovejas. Los famas son capaces de cosas de una gran generosidad, como por ejemplo cuando este fama encuentra una pobre Esperanza caía al pie de un cocotero y... hat man nicht mehr das Recht, vom schwachen Geschlecht zu sprechen. Da beweisen beide Geschlechter gleiche wilde Kampfentschlossenheit und Seelenstärke. Die Nation ist dazu bereit. Der Führer hat befohlen, wir werden ihm folgen. Wenn wir je treu und unverbrüchlich an den Sieg geglaubt haben, dann in dieser Stunde der nationalen Besinnung und Aufrichtung. Wir sehen greifbar nahe Siege. Wir müssen nur zupassen. Wir müssen nur die Entschlusskraft aufbringen, alles seinem Dienst unterzuordnen. Das ist das Gebot der Stunde. Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun, Volk, steh auf und Sturm bricht los. Informe Petrular 3. En vista del desenvolvimiento del espécimen en cuestión durante el lapso mínimo requerido, se comunican las siguientes observaciones preliminares, mientras tiene lugar la fase de laboratorio. Observación primera. Nos gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles, intangibles, intocados y casi intocables. Lugares inmutables, arraigados. Lugares que fueran referencias, puntos de partida, principios. Mi país natal. La cuna de mi familia. La casa donde yo habría nacido. El árbol que yo habría visto crecer, que mi padre habría plantado el día de mi nacimiento. Tales lugares no existen y como no sabemos reconocerlo, el espacio se nos vuelve duda. Nuestros anhelos de apropiación lo transforman en el incómodo lugar de nuestra angustia por marcarlo, por designarlo. 2 puntos.
pues nunca habrá de resultarnos lo suficientemente propio, pues nunca habrá de serle dado completamente a nadie. Observación segunda. Nadie está fuera de lugar. Observación tercera. El mundo es hoy una fiesta del conocimiento. La manifestación visible de la misma vida ha llegado a un punto culminante. Visto como pura representación, el mundo ofrece todo lo que puede dar. Las floraciones expresivas del hombre, consideradas tan solo en su amplitud y multiplicidad, se presentan hoy en día como una droga para el conocedor. Pero, claro, el peso de esta floración es aplastante para el que está atrapado por ella, para el que anhela un lugar inmóvil, intangible en esa floración. Observación cuarta. Así como no existe un lugar inmóvil, tampoco existe un lugar móvil. Pretenderlo es cambiar el signo de la angustia de negativo, algo que falta, a positivo, algo que sobra. Así como la inmovilidad nunca habrá de resultarnos suficiente, la movilidad siempre habrá de resultarnos demasiada. De la asfixia por falta del aire se pasa a la asfixia por sobreinhalación. Observación quinta. Los lugares siempre habrán de ser frágiles, siempre habrán de depender del tiempo como desgaste y destrucción. Nada habrá de parecerse ya a lo que era. Siempre habrá de ser la contemplación cansada de algunas fotos amarillentas con los bordes rotos, sin poder reconocerlas. Y es que los lugares no existen. Observación sexta. En el Japón, hasta hace 30 años, al menos durante las obras tradicionales, al final del show, los actores le agradecían a su audiencia con su mejor sonrisa y una reverencia diciéndoles: Otsukara-sama, tú estás cansado. Observación séptima. El conocedor es aquel que ha aprendido a desconocer su anhelo de lugares, aquel que conoce las implicancias de la observación quinta. El conocedor es aquel que no se cansa, el que simplemente se agota, y ese agotamiento habrá de constituir su espacio, nunca su lugar. Observación octava. Cuando un espacio es igual a un agotamiento, entonces el tiempo ya no impera sobre él como desgaste y destrucción, sino que se expresa como el modo compositivo de ese agotarse. Observación novena. No se trata de recuperar la jovialidad contemplativa de los aplastados por la floración. Se trata más bien de contemplar la jovialidad de los contempladores de esa floración. Observación décima. De lo que se trata es de autocontemplarse o, en definitiva, aunque nuestros estudios estén en la fase preliminar, de que la floración contemple o, más precisamente, sea capaz de autocontemplarse. Observación undécima. La autocontemplación de la floración es igual a la aceleración de una polis. Observación duodécima. La aceleración de una polis es igual a su existencia. Sin variación de aceleración, la polis deja lugar a... Observación decimotercera. El lugar es el espectro angustiado de la polis. Nunca se sabe a qué da lugar una polis, pues, según las observaciones primera y quinta, los lugares no existen. Así, los habitantes de ese lugar, según la observación segunda, son nadie teniendo lugar. Observación decimocuarta. La baja tendencial de la tasa de lugar como inmovilización o movilización del espacio promueve la expansión cancerígena de esos nadie por toda la superficie espacializable o agotable. Observación decimocuarta bis. Esta expansión es irreversible. Observación decimoquinta. Los recursos naturales no se agotan, los recursos naturales se cansan. Los recursos naturales, como los lugares, no existen. Observación decimosexta. Importante. El cansancio es un modo de agotamiento del espacio. Los recursos naturales, la lucha contra el cansancio, son una excusa de la floración para continuar con este modo de agotamiento.
Observación 17ª. El agotamiento del espacio no habrá de ser nunca final. Y en caso de serlo, no habrá de ser relevante ni pasible de relevamiento. Observación 18ª. No se trata de exterminar la expansión cancerígena del lugar y sus habitantes espectrales. Esto es imposible y también es antinatural. Se trata de acompañar su movimiento en tanto floración magnificente de la vida. Observación 19ª. El anterior acompañamiento, observación 20ª. Esta gran contemplación no habrá de ser apocalíptica, o si lo fuera, no tendría tiempo para anular la anterior aserción. Observación 21ª. Las propuestas finales que puedan surgir de este informe no son necesarias. Si no fuesen adoptadas, pasaría justo aquello que intentan realizar. Y si lo fuesen, también pasaría, pero más allá de su zona de influencia. Observación 22ª. Se trata de dejarse atravesar por la composición de zonas de influencia. Observación 23ª. Si el gesto perfectamente inútil desapareciera, lo cual, según se indicara en las observaciones 5ª y 20ª, es imposible, este informe sería perfectamente inútil. Observación 24ª. La anterior observación demuestra que Spinoza se equivocaba al postular ideas adecuadas e inadecuadas. Esa distinción constituye una idea inadecuada de Spinoza, lo cual demuestra adecuadamente que las ideas adecuadas no existen más que como aproximaciones de Dios o de la gran floración. Nota: una demostración inadecuada jamás podría demostrar la inexistencia de ideas adecuadas, pero una adecuada tampoco, lo que es justamente lo que se intentaba demostrar. Observación 25ª. Puede demostrarse que toda demostración es necesariamente inadecuada. Observación 26ª. A la hora de un programa coherente, habrá de considerarse un punto de vista. Este punto de vista es personal, solo en tanto un grumo del ser, por lo que más que un programa se precisará una programata. Observación 27ª. El grumo es a la programata lo que el grumete al programa. Observación 28ª. La programata está dirigida a la consecución precisa de la disolución espacial del grumo. El programa está dirigido a la administración de la esperanza de no disolución local del grumete. Así, si el programa es lugareño o local, la programata es espaciosa o espacial. Observación 29ª. En el lugar donde las luces son todas azules es el océano Índico. Observación 29ª bis. Se registran perturbaciones en la línea contemplativa. El espécimen no muestra alteraciones inesperadas, pero la línea que extrae sus jugos, su potencia, muestra signos de recalentamiento, desarmonía, tropieza. La línea está floja y pendulona. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién lo ha dicho? Se registran asíncopas, Transpiro, bien, seco, transpiro. No debo perder la calma, Transpiro, seco. Debo continuar a observar el espécimen. Ahora, madre, sí, te veo. Madre, tus ojos enmarcados, el sur, la chacra. Madre, la tumbona, el ñandubay, la siesta, el río, los hermanitos Saer y esta tos, esa maldita tos. Madre, cuéntame una historia. Al pie del cocotero, una historia de padre. Una historia de ribetes heroicos, una historia edificante, antes que este azul, insoportable. ¿No lo ven? Insoportable. ¿No lo ven? Acá hay una cierta idea de verdad. Podemos decir que acá sí hay una cierta idea de verdad. Pero ¿y las demás? Las demás no sabemos. No sabemos porque no tiene nada que ver una con las otras. Es sencillo.
Es sencillo, son proposiciones de distinta naturaleza, sin embargo le predicamos lo mismo. No aceptaríamos eso con los colores, por ejemplo. Decir, no, que vos cuando decís color rojo no querés decir nada. No, ¿qué quiero decir? Sí, quiero decir algo. Eso es rojo, tenés los ojos rojos, no sé qué estuviste haciendo. Quiere decir algo, digamos, pero cuando digo verdad, no sé qué estoy diciendo, porque ¿qué tiene que ver que la gravedad, que esta proposición es equivalente a 9,8 metros sobre segundo cuadrado, es verdadera con que Perón gobernó entre 1946 y 1955? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué queremos decir cuando decimos verdad? Sin embargo, verdad, es verdad. No, es verdad lo que te digo, ¿eh? Es verdad. Te juro que es verdad. No sabemos. Después decimos, acá tenemos un casito que dentro de un ratito vamos a ver, el problema de la autorreferencia. El pizarrón es negro. El pizarrón es negro, sí, es verdad. Constato con los sentidos que el pizarrón es negro. Ahora, que la gravedad es equivalente a esto, ¿cómo lo constato? Que la raíz de 4 es igual a 2, ¿cómo lo constato? ¿Por los sentidos de la percepción? ¿Cómo lo constato? ¿Cómo constato esto? Esto me lo dijeron, yo no sé, qué sé yo. La histórica, la de Perón. Estoy triste, sí, hoy estoy triste porque veo que no entiende nada. Y eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Sin embargo, de todo predicamos verdad. Verdad, y así vivimos, convencidos de que estamos en la verdad. No me voy a extender más sobre el tema porque la verdad que no vale la pena. Simplemente voy a resumir diciendo que estas nociones de verdad, los lógicos las emparentan con dos teorías. Una teoría que vamos a hablar es con una C. No, la ponemos toda mejor. Está fijo. Cagamos. Está fijo. O sea que lo que pensamos está quieto. Cuando se empieza a mover ya empiezan las paradojas, antinomias, etcétera, autorreferencia. No puedes salir fuera de él. Siempre tienes que volver. Siempre tienes que volver. Bueno, si no puedes salir fuera de él, siempre tienes que volver. Esto está clarísimo. No hay ninguna afuera. ¿Por qué? Por lo que les dije. Afuera falta el aire. No hay afuera. No hay afuera. Afuera falta el aire. ¿De dónde proviene esto? ¿De dónde proviene esto? ¿De dónde provienen ustedes? Que quisiera saber yo. La idea se asienta en cierto modo como unas gafas ante nuestras narices
y lo que miramos lo vemos a través de ellas. Nunca se nos ocurre quitárnosla. Nunca se nos ocurre quitárnosla. Entonces, ¿a qué volvemos? Y volvemos de donde arrancamos, de Zenón. Volvemos a Zenón. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice Wittgenstein precisamente? Lo que dice Wittgenstein precisamente es que como las cosas no están quietas, no podemos pensar. Y lo que pensamos es fruto de nuestra propia enajenación. Estamos enajenados, porque cuando las cosas se empiezan a mover, cambiamos los discursos, cambiamos las palabras, cambiamos las morales, cambiamos de auto, cambiamos de mujer, cambiamos todo, y no hay palabra que sostenga esa debacle. Porque el ideal está inamoviblemente fijo. Entonces, volviendo, digo Zenón, digo Jesucristo, digo Ludwig Wittgenstein, no hay forma de pensar el devenir. Entonces, para la próxima clase quiero que lean algunos de los fragmentos de Heráclito que están en la fotocopiadora.
educativa nuova. Fase preliminar. Petrular indica mórtico. 1. La misión más alta de la educación auténtica es conservar al niño ineducado. El proceso educativo es como un sistema de reencarnaciones reducido al plano de una vida. 2. La inducación nueva no inscribe porque no preexiste a sus componentes. En la inducación nueva, la relación alumno-profesor surge a un mismo tiempo. Por lo tanto, no hay cuerpo de educadores a la espera de sus alumnos, sino un cuerpo cognoscitivo que precisa dos unidades complementarias. 3. La inducación nueva no seleccionará a sus receptores, sino que funcionará por atracción, siendo que la masa cognitiva es igual a la aceleración de la polis. 4. La inducación nueva se dirige al resto, con el objeto de perfeccionar su inutilidad, o mejor, es la resultante del perfeccionamiento de ese resto. 5. Se separará nominalmente a la inducación nueva, auténtica educación o cultura, de la educación clásica, educación utilitaria o cultura espuria. Todo conocimiento con arreglo a un fin, reparación de laderas, fabricación de aviones, construcción de puentes, curación del Parkinson, defensa del imputado, confección de estadísticas, será llamado actividades prácticas utilitarias. Toda designación de tipo cultural le será ajena. La escuela, la universidad y el posgrado no educan, sino que entrenan. Sus representantes serán bien pagos y se los considerará de una casta inferior e impura. 6. La inducación nueva no tendrá lugar en locaciones predeterminadas con arreglo a un programa de clases preestablecido. Ocurrirá secreta y rítmicamente allí donde la aceleración se exprese. Nota. Donde la aceleración se expresa es el espacio público o espacio a secas. 7. Queda prohibida toda lectura interior. Todo elemento escrito será orado en voz alta. Erradicación de la puntuación. Recuperación del gesto y del tono. A su vez, solo estarán autorizados a escribir los más altos exponentes de la inducación nueva. 8. Queda abolida la enseñanza histórica. En la inducación nueva tendrán lugar torneos de irrealidad. En las actividades prácticas utilitarias se inculcarán de memoria los relatos ganadores en esos torneos. 9. Quedan absolutamente abolidos los exámenes, las listas, los premios, las becas, los títulos, las tesis, las menciones de honor y todo aquello que pueda noticiar al Estado de la presencia de la actividad propiamente cultural. En las actividades prácticas utilitarias, la selección de los más útiles se hará por sorteo o por concursos del tipo a ver quién arregla más rápido esa heladera o el que termina último el puente paga la cena. 10. Recibirse es morir. En las actividades prácticas utilitarias se sustituirá el diploma por la entrega de bastonazos o la cercenación de un dedo de la mano. Soy lo que me falta, soy lo que antes tenía. En la inducación nueva impera la literalidad y por lo tanto recibirse es morir no precisa ninguna otra expresión. 11. Primera enseñanza de la inducación nueva. En la medida en que vemos salir al sol es que habitamos un mundo reducido. Saber es imposible. Saber es conocer ese imposible. 12. En los establecimientos de actividades prácticas educativas, esta enseñanza será repetida cada día por el conjunto de los alumnos o utilitarios reunidos, antes de empezar con sus entrenamientos específicos. Los himnos estatales están terminantemente prohibidos. Solo podrán exhibirse enseñas o blasones de Estado que no ocupen más del 2% de la zona publicitaria del recinto de reunión, que a su vez habrá de estar cubierta en al menos el 51% de su superficie
por imágenes que promuevan el consumo de bienes útiles.